En este caso, vamos a revisar qué contenidos se van a dar en esta capacitación. El día de hoy solo vamos a revisar la unidad 1, la cual se va a centrar en dar una introducción a qué es Node.js, cómo se utiliza en el desarrollo frontend, cómo se utiliza en el desarrollo backend y cuáles son las ventajas que nos brinda para ello, además de hablar un poco sobre su arquitectura y qué formas podemos levantar un servidor con Node.js. Aquí podemos ver lo que es la tabla de contenidos con los distintos contenidos que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, antes de empezar, quiero que me confirmen que se escucha correctamente y que se está visualizando mi pantalla. Sí, Michael, sí te escucha bien. Sí se escucha y se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Y también estoy grabando. Entonces, vamos a empezar con lo básico, que es Node.js, ¿ya? Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor V8 de Chrome. Por lo general, estamos acostumbrados a que JavaScript se ejecute del lado del cliente, se ha ejecutado en nuestros navegadores. Esto es porque nuestros navegadores tienen un motor dedicado a ejecutar JavaScript. En el caso de Chrome tiene V8 y en el caso de Safari y demás navegadores tienen otro tipo de motores. En este caso, el motor V8 de Chrome es un motor de código abierto que se utiliza en Node.js para poder crear el entorno de ejecución de JavaScript. Node.js, como podemos ver en este gráfico de aquí, tiene esta arquitectura. A ver si es que puedo. Esta arquitectura de aquí, donde tenemos la librería principal de Node.js, que es el núcleo de Node, donde tenemos distintas funciones y métodos que nos permiten trabajar con JavaScript. Tenemos el Node.js Binding, que es el que nos permite comunicar dicha librería con el motor de V8 de Chrome, que está escrito en C++, y con Libhook, que está escrito en C. Y esto es la forma en la que funciona Node.js. Libhook, no hemos hablado de él, es el que permite gestionar los distintos hilos que utiliza Node.js para las operaciones asíncronas. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco cuál es el flujo que siguen las operaciones dentro de Node.js. Entonces, continuemos con esto de aquí. Como ya dije, Node.js nos permite ejecutar JavaScript del lado del servidor. Normalmente lo hacemos del lado del cliente. Node.js nos prepara un entorno en el cual podemos ejecutar JavaScript en nuestros servidores, aprovechando ese motor V8 de Chrome. Sus características principales son que es asíncrono, está orientado a eventos, es no bloqueante, es rápido y eficiente debido a que esa es una característica de dicho motor y que nos permite trabajar en un solo lenguaje, tanto en desarrollo frontend como en backend. Ya. Node para el desarrollo frontend. ¿De qué manera utilizamos Node para el desarrollo frontend? Node nos proporciona una base sólida para el desarrollo frontend y nos aporta varios beneficios. Entre ellos, tiene herramientas de construcción y empaquetado, como Webpack y sus distintos elementos. Nos permite gestionar dependencias con NPM o también Yarn, que es una alternativa a NPM. Tiene múltiples frameworks y librerías. Entre ellos, por ejemplo, tenemos como framework Angular, que lo conocemos bastante bien, y React como una librería. Nos permite desarrollar de forma modular, crear distintos componentes y nos permite levantar un servidor de desarrollo. Por lo general, cuando estamos desarrollando en JavaScript, ese código tiene que ser ejecutado, compilado en un servidor el cual pueda ejecutar JavaScript. Y para eso se utiliza el motor V8 de Node.js. Se levanta un servidor de forma local que compila y ejecuta dichos archivos JavaScript para poder desarrollar de forma eficiente. Ya luego, cuando se ha creado la aplicación, se puede construir y empaquetar para otro tipo de servidores.
Entonces, ahora hablemos de Node.js para el desarrollo backend. Node.js actúa como un servidor que gestiona múltiples solicitudes de clientes simultáneamente de manera eficiente. Aquí podemos ver a la derecha un gráfico, igualmente, que yo creo que todos comprendemos muy bien, y es cómo se realizan solicitudes a un servidor, en este caso construido con Node.js, y cómo éste se comunica con su base de datos. El uso típico que le damos a Node.js es la construcción de APIs RESTful, construcción de aplicaciones que funcionen en tiempo real, microservicios y tareas y procesos en segundo plano. Luego vamos a detallar un poco mejor este tipo de tareas, pero este es, digamos que, la funcionalidad principal de Node.js en backend. Ahora, ¿qué ventajas supone utilizar Node.js del lado del servidor? Es decir, JavaScript del lado del servidor. En primer lugar es que tiene operaciones de entrada-salida no bloqueantes. Maneja eficientemente múltiples conexiones. Es asíncrono, puede manejar distintos procesos simultáneos sin bloqueo. Esto lo vamos a explicar un poco mejor cuando veamos un poco el flujo de eventos que sigue Node.js, donde vamos a ver quién interviene en estas operaciones. Es escalable. El motor V8 también es una ventaja, debido a que dentro de lo que cabe es un motor muy rápido, muy eficiente, y es de código abierto. NPM, que tiene una gran cantidad de paquetes, es un gran repositorio de paquetes, con lo cual podemos utilizar múltiples frameworks o librerías, que nos facilitan mucho el desarrollo. Luego vamos a revisar cómo es desarrollar con un framework y cómo es desarrollar sin un framework, y que podemos construir fácilmente APIs RESTful, ya sea con frameworks o sin ellos. Ahora sí, vamos a ver un poco el tema de cómo funcionan los eventos en Node.js. En Node.js hay una cosa que se llama el bucle de eventos, el event loop, que es lo que vamos a explicar ahora. Este es el que se encarga que Node.js sea no bloqueante y que pueda manejar varias tareas de forma asíncrona. Aquí podemos ver en el gráfico que los clientes realizan distintas solicitudes al servidor y estas llegan al hilo principal. Node.js corre sobre un hilo principal, el cual contiene dentro el event loop y la cola de eventos. Lo que sucede cuando un cliente realiza una solicitud a un servidor Node.js es que esta solicitud llega al hilo principal. En el caso de ser una solicitud síncrona, esta puede llegar a detener el hilo principal para ser cubierta, para ser resuelta, y es algo que no conviene, por eso por lo general se plantean de forma síncrona. Y en el caso de que sea de forma síncrona, que es lo más normal, dicha solicitud va a ser delegada por el hilo principal al event loop, al loop de eventos, el cual va a buscar, va a evaluar, mejor dicho, si es que puede resolverla, si es que no es demandante, la puede resolver él mismo, y en el caso de que sea una operación realmente demandante, la va a agregar a la cola de eventos, donde dicha solicitud esperará ser resuelta por el thread pool. El thread pool tiene distintos hilos que forman parte de Libuk, como vimos antes, y estos se resuelven de forma asíncrona. De toda esta lógica se encarga Libuk, que es el que implementa estos hilos que son externos a Node.js. De esta forma, el hilo principal puede seguir funcionando y son ellos los que se encargan de resolver las distintas solicitudes si es que son realmente demandantes. Más o menos es el flujo que sigue Node.js para recibir los distintos eventos. Ahora, se puede realmente, y es lo más normal, desarrollar un servidor Node.js sin un framework. Yo creo que aquí todos ya hemos trabajado con Node.js, hemos utilizado distintos frameworks como Express, Fastify y demás. Pues hemos trabajado con GraphQL, Apollo. Entonces, estamos acostumbrados a realizar dicho desarrollo con framework. Se puede sin un framework, como podemos ver, utilizando el módulo integrado HTTP.
Dicho módulo tiene las funciones y métodos necesarios para poder manejar un servidor HTTP básico. Por supuesto, esto va a requerir mucha más configuración para poder manejar las rutas, las peticiones y las distintas respuestas. Y el código va a ser más complejo. La ventaja que tiene sería que tenemos un control total y mucha mayor flexibilidad a la hora de manejar las peticiones y las respuestas. Además de que tenemos menos dependencias externas, las cuales a veces pueden llegar a resultar limitantes. Vamos a revisar cómo sería un servidor Node.js implementado sin un framework, únicamente utilizando el módulo integrado HTTP. Entonces, eso lo tengo aquí. Perfecto. Esto de aquí es un proyecto en Node.js, un servidor básico que he implementado previamente utilizando los métodos contenidos en la librería, el módulo de HTTP, que ya viene integrado en Node.js. Este es sin ningún tipo de dependencia externa. Entonces, ya hemos trabajado con Node.js, me imagino, pero igual vamos a revisar un poco los distintos archivos que tenemos aquí. Tenemos esta estructura de carpetas, que es la que yo decidí utilizar, donde separo por controladores, database. Vamos a usar un arreglo como base de datos, que tiene pocos datos, pero es suficiente. El modelo, en este caso, debido a que estamos trabajando con TypeScript. Y las distintas rutas, que ya vamos a explicar cómo funcionan exactamente. Aquí tenemos lo que es el servidor y cómo se levanta y en qué puerto se está levantando. Entre estos archivos tenemos el package.json, que es donde van a guardarse nuestras dependencias y donde vamos a poder agregar nuestros scripts. En este caso tenemos uno básico para poder ejecutar el servidor. Y como estamos trabajando con TypeScript, tenemos el tsconfig, que es el que nos permite establecer qué configuraciones vamos a tener a la hora de compilar nuestro código TypeScript. Ya. Aquí podemos ver que para crear el servidor se está utilizando createServer, que proviene del módulo HTTP. Le estamos pasando un elemento llamado handlerRequest, es un manejador de solicitudes, que lo que hace es recibir las distintas solicitudes utilizando ICOMEMSAGE, el tipo ICOMEMSAGE, que también forma parte del módulo HTTP. De la solicitud extrae la URL, el método, por lo general el método HTTP, recordemos que hay distintos métodos HTTP, estamos hablando de get, put, post, delete, y lo que hace es mediante estos dos elementos evaluar qué método va a utilizar. Es decir, si vemos que en URL tenemos /Pokémon, este sería nuestro endpoint, y que el método que estamos usando es get, vamos a llamar a getPokemon. En el caso de que tengamos en URL exactamente lo mismo, pero tengamos un ID, lo que vamos a hacer es llamar a getPokemon by ID. Y en el caso de tener igualmente Pokémon, pero estar utilizando el método post, se va a llamar a createPokemon. Además de este aquí por defecto, si es que no se le pega ningún endpoint conocido. Dentro de estos métodos tenemos la lógica que se emplea para consultar, sería una base de datos normalmente, en este caso nuestro arreglo de Pokémon, que es donde tenemos nuestros datos. En este caso, getPokemon usa writeHead y end. WriteHead para definir el estado de la solicitud y crear los encabezados, definir los encabezados, y end
para enviar el cuerpo de la respuesta. En este caso, lo que obtiene es la base de datos completa de Pokémon. En Pokémon by ID hace algo similar, y en Create Pokémon lo que hacemos es utilizar el método .on para definir la data que estamos obteniendo. Igualmente utilizamos end aquí abajo para enviar el cuerpo de la respuesta. Escribimos el resultado en los encabezados y aquí manejamos ya una lógica interna, que es como nosotros obtenemos los Pokémon del arreglo. Entonces, como vemos, esto puede verse algo complejo y eso es debido a que estamos utilizando Node.js sin un framework. Esto con un framework, que ya lo vamos a revisar luego, sería mucho más sencillo y fácil de entender. E incluso esto, dentro de lo que cabe sencillo, si llegamos a requerir hacer algún tipo de endpoint más complejo, habría que desarrollarlo mucho más por el simple hecho de no estar utilizando un framework. Los frameworks nos dan muchas facilidades en ese sentido. Bueno. Ahora, parte de la práctica que vamos a realizar va a ser trabajar con este servidor que se ha construido sin un framework, porque aquí estamos acostumbrados a trabajar bastante con frameworks como Express, Fastify y demás. Koa también. Entonces, como práctica vamos a trabajar con este servidor. La práctica es bastante sencilla, ya lo voy a enseñar. Es este de aquí. Vamos a agregar dos nuevos endpoints al servidor existente, que lo voy a pasar por el grupo, que nos deben permitir actualizar y eliminar Pokémon. Antes de eso voy a enseñaros cómo el servidor funciona correctamente. Voy a instalar las dependencias, voy a levantarlo, voy a hacer un get y un post y vamos a revisar que funciona correctamente. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es agregar dos endpoints, uno para actualizar y otro para eliminar, e implementar la lógica correspondiente para estos endpoints en los métodos de update y delete Pokémon. Estos métodos ya existen. En estos métodos ya definí cómo obtenemos del cuerpo de la solicitud los datos. Únicamente tienen que tomar dichos datos y buscar una forma de obtener o de eliminar lo que buscamos del arreglo, que sería la base de datos. Y evidentemente asegurarnos de que dichos endpoints funcionen correctamente. Vamos a revisar mejor esto. Tal vez se dieron cuenta que había un comentario por ahí. Aquí. Aquí en Pokémon Routes tenemos definidas nuestras rutas. Ya expliqué que lo que hacemos es evaluar URL y el método HTTP que estamos recibiendo. Entonces, si queremos crear una nueva ruta, lo que vamos a hacer es agregarla aquí, agregar nuevo cell SIF. Y vamos a utilizar para obtener dicha información los métodos que ya existen en nuestro Pokémon Controller, en este caso update y delete Pokémon, donde ya también estoy yo definiendo lo que vamos a poder utilizar para hacer nuestras consultas en la BD o modificar en la BD, que es el arreglo. Y únicamente tenemos que completar aquí la lógica para actualizar el Pokémon, ya teniendo el nombre, el tipo y demás, y la lógica para borrar un Pokémon. Esa va a ser la práctica. Primero vamos a levantar el servidor y revisar que funcione correctamente. Ahora vamos a hacer npm install. Y npm start. Listo. Ahora nuestro servidor está levantado mediante Postman. Voy a hacer un sencillo get, donde vamos a obtener aquí nuestros Pokémon mediante el endpoint de get. ¿Ya? Y
también puedo hacer un post para agregar un nuevo Pokémon. Por ejemplo, voy a agregar, no sé, así. Y enviamos. Y se crea nuestro nuevo Pokémon. Entonces, estos dos endpoints ya son funcionales. A ustedes les quedaría implementar la lógica del update y del delete Pokémon. Y el endpoint de update y delete. Por supuesto, voy a enviar ahora mismo este proyecto por el grupo y espero lo completen en poco tiempo. Vamos a dar unos 5 minutos, 10 minutos por ahí. Entonces, voy a enviarles por el grupo para que puedan realizar la práctica. ¿Mm? Listo, chicos, por ahí envié lo que es el proyecto del framework del servidor Node sin framework y también lo que es la asignación de la práctica para que puedan resolverla. En el caso no muestra nada, un 400 o como un Pokémon no encontrado. Lo mismo con para el momento de borrar. Sí mismo, se busca primero el Pokémon por el ID y le mandamos para borrar. Si todo sale bien, envía un 200 y nos muestra un mensaje con Pokémon eliminado. Y si en caso contrario de que no haya encontrado el ID, manda un 404 y un mensaje de que no se encontró el Pokémon. De ahí esto fue en la parte de los controladores. En la parte de las rutas, simplemente lo hice fue combinar lo de que mandarle un ID en la ruta y sí que también cumplía que el método sea un put o un delete. Lo que hice fue adaptar el código nada más. Perfecto. ¿Y tienes alguna forma de poder probar dichos endpoints? Pero más que todo se enfoca en la reputación de las universidades. Es decir, si tienes las consultas a mano, si no, no hay problema. Perfecto. Luis, entonces esto de aquí, tanto los raros son los lugares que tiene esta universidad. Y estos son los en la clasificación de Perfecto. Sí, efectivamente se valida que los endpoints funcionan correctamente. ¿Habías realizado anteriormente un servidor con Node.js sin utilizar un framework o únicamente has trabajado con frameworks? O sea, en la capacitación que tuvimos hace una semana atrás, solamente he hecho con Node.js nada más. Únicamente Node. O, y con Express. Ya con Express. Express es un framework. ¿Habías trabajado anteriormente sin Express o únicamente con Express?
De las dos maneras, pero solamente algo pequeño, así parecido a esto de aquí. Entiendo. Y tú, ¿cómo explicarlo? ¿Te parece más confuso, difícil, complejo trabajar sin el framework? ¿Realmente crees que el framework te facilita las cosas? Ahorita, como lo vi ahorita, la verdad lo vi más fácil así. Ujú, correcto. Lo vi más fácil directamente con Node. Sí, la verdad puede parecer sencillo, pero claro, lo bueno del framework es que nos permite manejar middleware, algunos tipos de plugins y demás herramientas. Pero sí, realmente como este es un proyecto sencillo, puede parecer sencillo también. Bueno, perfecto. Muchas gracias por tu aporte y voy a proceder a mostrar ahora el mismo proyecto, pero implementado con Express, para que veamos un poco la diferencia. Aquí tiene clasificado de esta manera de es lo que estaba viendo. Por ejemplo, esa normalidad la tenemos como decía, en este máquina de aquí lo tiene clasificado de esta manera. Pero cada velocidad, digamos que esa velocidad Listo, chicos. ¿Sí se visualiza? por tipo de software. Sí, sí se visualiza. Perfecto. Ya. Aquí tenemos exactamente el mismo proyecto con exactamente los mismos endpoints, pero implementado con Express. Como vemos, el servidor se levanta de forma similar. La diferencia es que aquí estamos llamando a Express, ¿ya? Del framework de Express. Estamos señalando igualmente el puerto y estamos haciendo un listen. Esto es súper similar a como lo hicimos con Create Server de HTTP. En el tema de las rutas, podemos ver que por lo menos visualmente sí se ve más sencillo. Vamos a abrir ambos archivos de rutas y a compararlos de esta forma. Vamos a ver por lo menos si es menos código, más sencillo. Evidentemente estamos usando la forma de presentar rutas de Express. Y aquí lo estamos haciendo mediante HTTP, identificando la URL e identificando el método. Y luego ya, según estos condicionales, realizamos una cosa o la otra. Aquí lo establecemos de forma mucho más directa, estableciendo cuál es el endpoint, el método HTTP y el método que se va a realizar para obtener los datos. A simple vista se ve más sencillo. Veamos ahora cómo sería el controller. El controller, como podemos ver, también son un poco más sencillos. Por ahí hay que comprender de qué manera utilizar, por ejemplo, request response. Es súper similar igualmente a cómo usaríamos los equivalentes en HTTP. Pero tenemos la ventaja de que es mucho más sencillo escribir tanto encabezados como el cuerpo de la respuesta. Vamos a compararlo igualmente con el controller hecho únicamente con HTTP. Por ejemplo, tenemos el método createPokemon. El método createPokemon, donde podemos ver que aquí es mucho más pequeño que aquí, que tenemos que extraer la data, tenemos que definir el estado de la consulta, el cuerpo en dos líneas distintas. Aquí lo hacemos en una sola línea, donde estamos definiendo el estado de la consulta y adjuntando igualmente el cuerpo de la respuesta en una sola línea. Es mucho menos código, como podemos ver. Entonces, esas son las ventajas que nos brinda el poder utilizar un framework para desarrollo en Node.js. Volvamos a la diapositiva. Y aquí vamos a ver exactamente eso mismo. Un servidor Node.js con framework. Las ventajas que tiene desarrollar con un framework es que hay una gran variedad de frameworks que se pueden adaptar a nuestras necesidades, como Express, Fastify, Coa y muchos más, incluso algunos frameworks dedicados a otras arquitecturas o lenguajes de consulta, como puede ser GraphQL, que también lo vamos a ver en la unidad número 2 de esta capacitación, que simplifica mucho la creación y configuración del servidor. Como vimos, el manejo de rutas es mucho más sencillo y eficiente. Además,
en todos los casos vimos que se escribe menos código. Entonces también hay una mayor rapidez en el desarrollo. Esto nos permite mejorar la estructura y la legibilidad del código. Entre desventajas, porque siempre va a haber desventajas, es que tenemos menor control sobre la configuración y comportamiento y también estamos dependiendo de algo externo. Así que dependemos también de sus actualizaciones, de sus cambios y del poder adaptarnos nosotros a él. Veamos entonces. Esto aquí es una previa a la unidad número 2, en la cual ya vamos a hablar mucho más sobre GraphQL y sobre cómo funciona este lenguaje de consulta. Pero vamos a hacer una previa ya después de la práctica de lo que vamos a revisar. En este caso tenemos aquí la interacción cliente-servidor y base de datos, donde podemos ver un gráfico que yo creo que todos entendemos muy bien. Es que el cliente realiza sus solicitudes a un servidor, en este caso un servidor Node.js. Dicho servidor se comunica con una base de datos. Este servidor, en este caso Node.js, tiene que estar desarrollado e implementado en cierta arquitectura o estilo arquitectónico. En este caso, puede ser REST o GraphQL. GraphQL realmente es un lenguaje de consulta, pero el servidor sí tiene que tener ciertas configuraciones para poder interpretar dicho lenguaje de consulta. Lo vamos a llamar estilo arquitectónico. Y REST, tal cual, es un estilo arquitectónico, es una arquitectura. Entonces, nuestro servidor realmente tiene que estar implementado para poder recibir solicitudes en cualquiera de estas dos arquitecturas o incluso en ambas a la vez, también se puede hacer. Vamos a ver cuál es la diferencia. Como he dicho, GraphQL es un lenguaje de consulta. Digamos que es una alternativa a REST. Y vamos a ver en qué se diferencia de REST. REST es el que ya estamos acostumbrados a usar comúnmente. En primer lugar, REST establece varios endpoints, como hemos hecho ahora. Ahora lo que hicimos es una práctica con un pequeño servidor REST, en el cual teníamos varios endpoints. Pueden ser endpoints para entidades específicas como Pokémon y trainers, o endpoints para operaciones específicas. También se podría hacer. Y estos endpoints reciben métodos HTTP. Puede ser get, post, put, delete o incluso el patch. Ahora, GraphQL, ¿qué es exactamente? GraphQL es un lenguaje de consulta que también requiere cierta configuración del lado del servidor y que utiliza un único endpoint. En este caso, por lo general es este, GraphQL. Este es el único endpoint. Entonces, si utilizamos un único endpoint, ¿de qué forma se realizan las consultas? Por lo general se realizan únicamente con un post. Es un post porque tenemos que enviar información en el cuerpo de la consulta para que el servidor pueda interpretar qué datos tiene que enviar de vuelta o qué operaciones se deben realizar. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo sería una solicitud a un servidor tanto en REST como en GraphQL. En REST vemos que simplemente hacemos un get a el endpoint Pokémon pasándole un ID. En GraphQL vemos que se ve más complejo, más detallado, pero realmente va a ser más eficiente porque vamos a obtener solo los datos que queremos. Esa es la ventaja de GraphQL como lenguaje de consulta. En primer lugar, le vamos a pegar post al endpoint de GraphQL. Esto siempre va a ser igual. Lo que va a variar es el cuerpo de la consulta. En este caso tenemos este elemento que se conoce como query, que ya vamos a ver que son en la unidad número 2, que digamos que simplemente define qué operación va a realizar nuestro servidor para obtener los datos y qué datos nos va a devolver. En este caso la operación es get Pokémon por ID, así que nos va a devolver eso, un Pokémon por su ID. Lo verdaderamente diferencial en esto es que aquí, dentro de este query, estamos definiendo qué datos queremos obtener, qué datos queremos que nos envíe únicamente. Entonces, como resultado, estas consultas serían así. REST nos enviaría todo el elemento Pokémon, incluso con datos o información que puede que no necesitemos. Y GraphQL nos mandaría únicamente aquello que le hemos solicitado. Aquí podemos ver que estamos pidiendo el ID y el name. Y eso va a hacer, obtiene el Pokémon, pero únicamente nos envía el ID y el name.
Y bueno, chicos, eso sería todo por la unidad número 1. En la próxima clase vamos a revisar la unidad número 2, donde ya nos vamos a centrar más en GraphQL, que está un poco el avance de los contenidos. Vamos a revisar las diferencias entre REST y GraphQL, vamos a ver los fundamentos de GraphQL, cómo desarrollar el servidor REST, que es lo que hemos hecho hoy, cómo se desarrollaría con GraphQL y cómo podríamos hacer incluso una implementación híbrida de ambos. Además de ver qué frameworks existen para GraphQL y una introducción a PostgreSQL, que PostgreSQL ya abarcará todo lo que sería la unidad número 3. Bueno, eso ha sido todo por la capacitación del día de hoy. Muchas gracias a quienes pudieron asistir y espero les haya servido, o por lo menos hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Creo que igualmente todos tenemos conocimientos en Node.js, pero es bueno también a veces repasar un poco la parte teórica y ya más adelante vamos a revisar un poco de temas más avanzados con incluso PostgreSQL. Ha sido todo, chicos. Muchas gracias. Gracias.